Muy bien, en esta ocasión hablaremos sobre el dinero y el sistema monetario. Recuerden que después de ver esta presentación deben responder las preguntas correspondientes. Les aconsejo que lo hagan inmediatamente para que tengan fresco el contenido y no esperen hasta los últimos días porque se les puede presentar algún problema, como ya ha pasado con algunos estudiantes. Bueno, entonces el dinero. El dinero está presente en muchas de las actividades cotidianas que realizamos. Por ejemplo, cuando van al médico, cuando queremos ir al cine, el hecho de pagar un transporte para desplazarnos de un lado a otro, entre otras cosas, ¿sí? Es difícil pensar que un día transcurra y no utilicemos dinero, ¿sí? Porque está implícito en muchas de las actividades. Sin embargo, pues no siempre fue así. Y hubo una época de la historia donde pues no se utilizaba el dinero para conseguir lo que las personas necesitaban para satisfacer sus necesidades, sino que cuando requerían algún bien o un servicio se utilizaba el trueque. Entonces, recordemos que el trueque pues el intercambio de cosas. ¿Listo? Bueno, como las sociedades eran primitivas, el trueque funcionaba porque estas sociedades producían y consumían al mismo tiempo. Es decir, se puede decir que eran autosuficientes, ¿sí? Y por lo tanto, muy rara vez necesitaban intercambiar alguna cosa que no tuvieran. Pero ¿qué pasó? A medida que el tiempo fue pasando, pues las sociedades fueron evolucionando y se fueron especializando en diferentes actividades. Por esa razón, el trueque pues empezó a tener limitaciones, porque pues como había tanta producción de diferentes bienes, algunos eran más valiosos que otros, ¿sí? Entonces, en las ocasiones que las personas necesitaban, por ejemplo, carne, era impensable que yo fuera a cambiar, digamos, 1 kilo de carne por 1 libra de azúcar, ¿sí? Entonces, allí el trueque empezaba a tener limitaciones. Pero, como les decía anteriormente, a medida que el tiempo pasaba, pues las diferentes comunidades se fueron especializando en actividades como la agricultura, la pesca, la caza, navegación, entre otras. Y cuando necesitaban algo que ellos no producían, pues iban a otra comunidad y lo intercambiaban por algo que ellos necesitaran, ¿sí? Entonces, de esa manera el comercio empezó a crecer, ya que las comunidades de diferentes regiones se encontraban para hacer los diferentes intercambios. De esa manera, al ir creciendo el comercio, se surgió la necesidad de tener un mecanismo que permitiera que los intercambios se realizaran más fácilmente. Entonces fue allí como se empezó a cimentar el dinero. Algunas civilizaciones, como por ejemplo los egipcios, 2500 años antes de Cristo, utilizaban para realizar los intercambios anillos, ¿sí? Que eran creados de diferentes metales, como por ejemplo el oro, la plata, el cobre, entre otros. Otras sociedades como los lidios acuñaron o fundieron monedas, ¿sí? Con rostros de diferentes figuras públicas de la época. Y finalmente pues los griegos también lo hicieron algunos años después. Otra de las razones para la creación del dinero fue la organización que los diferentes países tuvieron alrededor del mundo, ¿sí? Cada país establecía su propio gobierno para determinar las normas que regirían a una población como tal. Y a la vez, pues cada país quería tener su propio
dinero o su propia moneda para realizar las transacciones dentro de su economía. De esta manera, pues el dinero se fue convirtiendo en un elemento fundamental dentro de cada sistema económico, dentro de cada reino. Como cada país o reino tenía su propia moneda, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, que España tenía una moneda que llamaba el español, por ejemplo, que en Francia se llamaba el franco, que en Alemania se llamaba, pongámosle, el Kaiser, ¿sí? Entonces, cada país manejaba su propia moneda, ¿sí? La mayoría de estas estaban hechas en oro, plata y cobre, ¿sí? En ese orden, porque son metales que tienden a preservarse mucho tiempo, especialmente el oro, y por eso el oro es tan valioso, porque a pesar de que pasen muchos años no cambia su composición, ¿sí? Y aparte de eso, pues es un metal que es escaso, que no se encuentra fácilmente en la tierra. Entonces, pues a raíz de esto, cada país pues tenía sus monedas, y las personas dentro de su sistema económico, cuando querían ir a comprar algo, pues debían cargar con muchas de estas monedas, ¿sí? Las monedas, entre más valiosas fueran, menos circulaban dentro de la economía. Entonces, por ejemplo, las monedas de oro mantenían guardadas porque eran las más valiosas, ¿sí? Las de plata circulaban en menor grado, y las de cobre eran las que más se utilizaban, ¿sí? Porque son las que abundaban y todo el mundo las podía tener fácilmente. Sin embargo, la incomodidad de cargar monedas para arriba y para abajo motivó también la aparición de los bancos. ¿Qué hacían los bancos? Guardaban en bóvedas muy seguras el dinero que les llevaban las personas, y después de recibir el dinero les entregaban un documento donde aparecía la cantidad de dinero que ellos habían guardado. ¿Y qué podían hacer las personas con este documento? Uno, guardarlo para aumentar su riqueza, teniendo su dinero guardado seguramente en las bodegas del banco. O dos, con este mismo documento podían comprar lo que necesitaran, porque tenían, digamos que ese documento tenía un valor, ¿sí? Entonces fue así como poco a poco se fue creando, en este caso, el dinero impreso, ¿sí? que le dio paso a los billetes. En la actualidad, la mayoría de las personas conocen la importancia del dinero para la sociedad, pero muchos, por desconocimiento, ignoran que cuando hay mucho dinero circulando en la economía, los precios de los bienes y los servicios aumentan rápidamente y de forma general. Este fenómeno se conoce como la inflación, ¿sí? ¿Y por qué es importante conocer sobre la inflación? Porque resulta que cuando esto pasa en un país cualquiera, el dinero que las personas reciben, ya sea por su sueldo o por la renta que reciben de un bien que tengan, o un terreno, lo que sea, no les va a alcanzar para comprar lo que necesitan. Ya que si, por ejemplo, el día de hoy una libra de arroz costaba 1.500 pesos, pero por X o Y razón el precio de este arroz aumenta el doble, de 1.500 a 3.000, el dinero que las personas utilizaban para la compra de este alimento pues no va a alcanzar en la misma cantidad que lo hacía anteriormente, ¿sí? Sin embargo, para evitar que esto pase, cada país tiene un banco central que se encarga de controlar la cantidad de dinero que circula dentro de la economía del país. Y en Colombia esta función la realiza el Banco de la República. Entonces, esta entidad tiene una gran importancia porque es la que
se encarga de vigilar que la economía del país se mantenga estable y que no haya grandes procesos inflacionarios, que no haya subidas de precio, digamos, estrepitosas o sorpresivas. Y aparte de eso, como ellos son los que imprimen el dinero que circula en el país, entonces de esa manera controlan cuánto dinero hay en el país. ¿Sí? Entonces ellos no pueden simplemente decir no, vamos a imprimir mucho dinero para que todo el mundo tenga plata, porque como ya lo hemos dicho anteriormente, si hay mucho dinero circulando, pues todos los precios en general aumentarían. Bien, el sistema monetario, entonces, en relación con lo anterior, es un conjunto de sistemas o normas que usa un país para la fabricación del dinero y su posterior regulación o control. Entonces, esos sistemas son controlados porque, aparte del Banco de la República en Colombia, por ejemplo, intervienen otras entidades que regulan la función o el desempeño de los diferentes entes que participan en el sistema monetario. Entonces ejercen una función de vigilancia y control. La misión de dichas entidades, primero pues controlar que la cantidad de dinero que circule se mantenga estable y preservar el valor de la moneda. Entonces, como sabemos, la moneda oficial en Colombia se llama el peso, ¿sí? Entonces, el Banco de la República tiene la función, pues primero de producirlo, el dinero, regular que no se presenten procesos inflacionarios y aparte de eso, generar confianza para que ese dinero que está circulando sea aceptado por todos los colombianos como un medio de pago. ¿Sí? Cuando usted, por ejemplo, va a la panadería y compra 2.000 pesos de pan o quiere comprar un par de zapatos, el dinero que usted va a utilizar, la persona que le va a vender el producto se lo va a recibir sin ningún problema. Entonces, esa función de que el dinero sea recibido con confianza, también la ejerce el Banco de la República. Un ejemplo internacional, por ejemplo, es el dólar. El dólar estadounidense es una moneda que se la aceptan en cualquier parte del mundo, ¿sí? Se va a pagar con un dólar en Brasil, usted o paga directamente con el dólar o se la cambian por la moneda que haya en ese país, ¿sí? Entonces, porque es una moneda que tiene gran confianza a nivel mundial, ¿sí? Todo el mundo conoce el dólar y todo el mundo lo acepta. A diferencia, por ejemplo, del bolívar, ¿sí? que es la moneda venezolana, que en ocasiones incluso usted las puede encontrar grandes cantidades de ese dinero tirados en el suelo en Colombia, por ejemplo, y la gente ni se inmuta a recogerlas porque con ese dinero usted no puede comprar absolutamente nada, ya que no tiene valor. O sea, la confianza de la gente en esa moneda se ha perdido, entonces nadie te recibe un bolívar para venderte algo. Bien, finalmente, el sistema monetario cumple tres funciones o tiene tres características fundamentales. Primero, expresar el precio, tanto de los bienes y de los servicios en dinero, ¿sí? Cuando usted quiere algo, usted pregunta cuál es el valor, entonces ese valor está representado por un precio, independientemente de la moneda que usted utilice en el país, ¿sí? Entonces, 1. 2. El sistema monetario, a través de sus diferentes entidades, define cuáles son los medios de pago válidos para usted realizar transacciones o compras en el país. Entonces, conocemos el dinero en efectivo, los billetes y las monedas. Conocemos las tarjetas de crédito, ¿sí? que es un producto financiero, el cual veremos en otra presentación y lo explicaremos más en detalle, al igual que las tarjetas de débito, los cheques, pagarés, entre otros, ¿sí? Son medios que usted puede utilizar para la compra de bienes o de servicios.
Y finalmente, el sistema monetario define el dinero como base del sistema, ¿sí? Entonces el dinero dentro del sistema monetario cumple dos funciones. La primera es el medio para realizar cualquier transacción económica, compra o venta de bienes y servicios. Y la segunda, y muy importante, es el medio por el cual usted puede ahorrar o, en su defecto, generar riqueza, ¿sí? Cuando usted en una cuenta bancaria o en el marranito o debajo de la cama tiene acumulado mucho dinero o una cantidad X de dinero, ese ahorro que tiene usted allí le puede generar, si es mucho, pues convertirse en riqueza o utilizarlo en alguna ocasión que usted pues lo necesite. Listo, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido claro. Si por alguna razón tienen dudas, por favor escribir al chat o comunicarse al número compartido en los grupos de WhatsApp por parte de la coordinadora en los horarios establecidos, y con gusto atenderé su inquietud. Muchas gracias.